Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí, a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy con vosotros para compartir 3 cuentos japoneses de muerte y desolación. Mirad, aquí en el canal tenéis ya subidos cuentos japoneses de varios estilos. Os lo dejaré ahí, el enlace, en la descripción del vídeo. Recordad que tenéis los cuentos fantásticos japoneses llamados Kwaidan. Y también tenéis cuentos y relatos de samuráis con grandes enseñanzas. Hoy cambiamos un poquito el tono y espero que estos 3 cuentos lleguen y os toquen la fibra, aprendáis también de ellos y los disfrutéis. Si es así, por favor, dejadme vuestro like, suscribiros si no lo estáis y ahora nos vemos porque iré comentando los cuentos. Y sin más dilación, comencemos. El bosque. Capítulo 1. Había sido una mañana desapacible en el distrito de Shinjuku, en Tokio. Desde temprano, unos nubarrones negros se posaron en el cielo y desde entonces no cesaba de llover. La lluvia era intensa, acompañada de unos truenos que asustaban. Los peatones cruzaban el paso de cebra corriendo paraguas en mano. Unos se cobijaban en los portales. Otros entraban en los grandes almacenes o en restaurantes aledaños. Todavía no era la hora del almuerzo, pero la climatología adversa siempre adelantaba la hora de apertura de diversos establecimientos. Era un día idóneo para el negocio. La competición era tremenda entre los locales de la zona y un yen hacía la diferencia muchas veces. Los charcos invadían las aceras y los coches que circulaban a esa hora causaban pavor salpicando agua y barro a ambos lados de la carretera. El distrito no estaba preparado para los aguaceros. Las llamadas a la policía y a los bomberos se disparaban en esas ocasiones, especialmente en casas antiguas. Mr. Tanaka observaba desde una ventana la actividad frenética de la calle. El agua golpeaba los cristales de su oficina de una manera rítmica y acompasada. Era el sonido perfecto para relajar el alma y alejarla del bullicio del día a día en el trabajo, pero no era nada fácil en su situación. Llevaba toda una vida dedicado a la empresa tecnológica Miyuno, al igual que su padre. Era el director comercial desde hacía más de 30 años y esperaba algún día ver recompensada su entrega y dedicación con un ascenso. Los accionistas mayoritarios lo habían convocado a una reunión a las 4 de la tarde. Se estaban produciendo cambios en el organigrama de la empresa y le habían pedido que asistiera. Tanto esfuerzo y penalidades iban a tener su recompensa. Después de un almuerzo frugal en la cafetería de la empresa, se refugió en la oficina y preparó el evento. Tenía previstas todas las posibles preguntas y los casos hipotéticos que le pudieran presentar. Pensaba adoptar un tono humilde y reverencial que causara buena impresión a los accionistas que no lo conocían todavía. Sabía que la modestia era el enfoque ideal para no crearse enemigos innecesarios. Faltaban 5 minutos para las 4 de la tarde. Su secretaria lo llamó por el interfono, alterada, y le dijo que los accionistas habían llegado y lo esperaban en la sala de reuniones. La empresa Miyuno se había forjado una importante reputación en el mundo por la calidad de sus productos tecnológicos, que iban desde teléfonos de última gama a robots con casi sentimientos humanos. Tenía alrededor de 5.000 empleados en todo Japón y era una de las empresas más cotizadas en los mercados.
Su nombre se asociaba a menudo con dinero, sofisticación y alta calidad. Pero la última crisis internacional de las hipotecas basura había dejado claro a los accionistas que una renovación era ineludible. Había que acoplarse a los nuevos tiempos y que reestructurar el negocio. No se podía continuar solo con la tradición. Se habían quedado rezagados en puntos estratégicos y era el momento de dar un impulso nuevo que llevase a la compañía al lugar que durante mucho tiempo ocupó. Mr. Tanaka arregló el despacho, apagó el ordenador y se miró en un espejo pequeño que había en uno de los rincones de la oficina. Ha llegado el momento de mi recompensa, se dijo. Abrió la puerta de la oficina, miró hacia la derecha. Su secretaria Mariko inclinó la cabeza como dándole su bendición. Se dirigió a la sala de conferencias, ese lugar donde otras veces él había dirigido las operaciones. Despidos, reprimendas, contrataciones y cierre de miles de tratos. La situación era diferente ahora. 2 golpes en la puerta y una voz severa lo animó a entrar. Abrió la puerta e hizo una reverencia a los presentes. La sala principal de reuniones impresionaba. Una mesa rectangular con 6 flamantes sillas a los laterales y una en cada cabecera ocupaba el centro de la habitación. Había una televisión tridimensional a la derecha de la puerta, con un minibar con bebidas para todos los gustos, desde Occidente a Oriente. 2 cuadros impresionistas de Berthe Morisot ilustraban la pared principal. En la otra, unos impresionantes ventanales de estilo francés daban a la calle. iPads con libretas electrónicas para todos y una copa azul de diseño suizo llena de agua Perrier. Una lámpara italiana fabricada en Murano remataba la habitación. Siéntese, Mr. Tanaka, y gracias por atender a nuestra petición. Es de máxima urgencia para la empresa acometer una reestructuración, y usted ha sido imprescindible para esta campaña durante más de 30 años. El que hablaba era el honorable Kentai, accionista principal y amigo de toda la vida de Mr. Tanaka. Estudiaron juntos en el Instituto Tecnológico de Tokio y fueron compañeros de andanzas durante varios años. Algunas de ellas embarazosas de contar tanto tiempo después como para ser comprendidas en la sociedad nipona actual. Mr. Tanaka, somos amigos desde hace varias décadas, continuó Kentai. Usted ha sido nuestro director comercial durante mucho tiempo. Desde entonces hemos cosechado éxitos sin precedentes. Con su esfuerzo ha llevado esta empresa a cotas inesperadas. Miyuno es un fenómeno internacional. Antes que usted, su padre, el respetable Namiyo Fuminori, consagró su vida al bienestar de nuestros empleados. Sin descanso, a veces sin apoyo, resistió los obstáculos y contrariedades. Usted es un ejemplo de lo que una persona respetable tiene que ser en nuestro amado Japón. Pero nuevos tiempos han llegado y tenemos que adaptarnos a ellos. Por desgracia, las fuentes de ingresos de la compañía han bajado. Las acciones han sufrido un retroceso de casi el 25% y estamos en proceso de despedir a más de 2.000 personas tan solo aquí, en Tokio. Todos estos indicadores nos han hecho reflexionar. Creo que ha llegado el momento de incorporar las nuevas tendencias. Usted ya cuenta con 63 años. Este grupo de accionistas ha decidido darle descanso después de tantos años y otorgarle el puesto de adjunto al director. A tal efecto, vamos a contratar los servicios de un joven, el ingeniero Matsuda, de la Universidad de Tokio. Es experto en la más sofisticada tecnología, desde el análisis cuántico en computación hasta los sistemas angulares en telefonía.
Le agradecemos los servicios prestados durante estos años y le invitamos a que continúe con nosotros en su nuevo puesto. La nueva Japón no perdona. O nos reinventamos o perecemos. Mr. Tanaka no daba crédito a lo que oía. Todo este tiempo de trabajo, de fatigas, de no dormir, para nada. Había descuidado a su familia para nada. Había malgastado toda una vida en esta empresa para nada. Pensó en su padre el día de su funeral. Fue muy duro para él. Después de tantos años de enseñanzas y de compartir 1000 problemas, un accidente cegó su vida en una carretera maldita. Pero él tenía que seguir su camino, continuar con la empresa y con sus obligaciones. El deber de un buen nipón, supeditar los objetivos individuales al colectivo. Mr. Tanaka se retiró a su oficina, decepcionado con lo que había escuchado y con la cara demudada. Trabajar al lado de un joven universitario, musitaba para sí. Después de haberlo sido todo en la compañía, ahora debería ser la niñera del recién llegado. Una injusticia a todas luces. Una deslealtad enorme. Apretó un botón rojo en el minibar y un vaso de cristal apareció de la nada. Un grifo de plata despachó un chorro de licor pestilente. Hacía muchos años que no lo probaba, pero recordaba el olor y lo amargo que sabía. Se sentó en el sillón y se acordó de sus padres de nuevo, de sus enseñanzas y consejos, y del concepto de honor que le inculcaron. Un hombre sin su honor no es nada en nuestro país, no existe. Hay códigos morales que se vienen preservando desde la época de los samuráis. La vida no vale la pena vivirla cuando uno ha perdido su respetabilidad, le había dicho su padre en un estado febril. Recuerda esto, el nombre familiar no puede quedar bajo ningún tipo de deshonra. No hay elección. Evocó la imagen de su familia, de su mujer Naoki y de sus hijas Reiko y Akiko. Su presencia, aunque solo fueran sueños, se hacía insoportable. Era incapaz de confesarles lo que había sucedido. Sería una vergüenza. Perderían su condición social, tendrían que cambiar de casa, vivir en un vecindario diferente, ajustarse a un presupuesto nuevo que nada tenía que ver con ellos. No podía ser. Su vida se desmoronaba delante de él. Aspiró profundamente unos segundos y llamó a Mariko. Media hora más tarde, un taxi lo esperaba en la puerta del edificio de la empresa. Se dirigieron a la estación de Shinkuyu. Vamos a hacer un primer alto en el camino después del capítulo 1 para comentar lo siguiente. Mirar, Mr. Tanaka realmente es atacado en su ego. Hay dos cosas fundamentales en este capítulo. Primero, el ego de Mr. Tanaka, que es atacado y derribado porque después de tantos años en la empresa lo castigan de esa manera, ¿no? Degradándolo, como prejubilándolo. Y eso evidentemente afecta a su ego personal y por eso se siente así de mal. Entra en shock básicamente. Y la segunda cosa que hay que comentar es que realmente también le afecta mucho lo que pensarán los demás. En primer lugar, lo que pensará su familia de Mr. Tanaka y después lo que pensará la gente de la familia de Mr. Tanaka, que parece que bajará un par de peldaños en la sociedad. El ego y las apariencias, dos cosas que nos atacan en nuestra vida diaria y que si no sabemos afrontarlas nos destruyen emocionalmente. Tenemos que controlar esas cosas, tener confianza en nosotros mismos, importarnos un bledo lo que piensen
los demás, hacer mi vida siempre que no dañe al resto como a mí me venga en gana. Pero vamos a seguir, porque me parece que Mr. Tanaka está verdaderamente conmocionado. ¿Qué hará ahora? Escuchemos el capítulo número 2. Capítulo 2. A pesar de haber sido construida en 1885, rezumaba modernidad. Cientos de túneles y entradas, docenas de escaleras mecánicas, miles de personas que entraban y salían sin dirección aparente. Mr. Tanaka se perdió varias veces. Se estaba volviendo viejo, o quizás ya no era el mismo. El entorno le podía. Pidió ayuda y con un poco de suerte llegó a la taquilla de venta de billetes. «Señorita, un billete para Okigahashi, por favor». La vendedora creyó ver a un fantasma cuando oyó esas palabras. Se quedó lívida. Aunque había oído el nombre en numerosas ocasiones, lo tenía asociado a... mejor no pensarlo. Echó un trago de agua de una botella de plástico y continuó con la expedición del billete. «Tendrá que hacer transbordo y pasar la noche en Kagoguchino, señor», le dijo tartamudeando. «Eso no es problema, gracias». Se sentó en un andén de la concurrida estación y esperó al tren durante más de 40 minutos. Se entretuvo mirando a la gente, pensando en el pasado y cómo todo se había precipitado de manera repentina. Miraba las caras de los viandantes, unos tristes, otros sonrientes, pero lo que no podían predecir algunos era que su fin, en algunos casos, a lo mejor estaba próximo. Lo invadía el pesimismo. Tan solo pensamientos negativos venían a su memoria. Imágenes de su pasado reverberaban en su mente con agitación. No podía pararlas. Lo acosaban y no lo dejaban pensar. «¡No!», gritó compulsivamente. Su vida se le iba de las manos, no podía pararla y eso lo angustiaba. Recobró la conciencia y se concentró en la información de la pantalla sobre el horario de los trenes. Una señora mayor que él se sentó en el banco, al lado suyo. La miró fijamente y su cara se transformó en la de su madre. Quería hablarle, pero no la entendía. Sí, era su madre, pero no podían comunicarse. Ella tenía un mensaje, pero era incapaz de descifrarlo. Miró a la pantalla y vio que el tren se acercaba. Solo estaba a 1 minuto de la estación. Se levantó, sacudió la cabeza para quitarse los malos pensamientos y se encaminó hacia la entrada al tren. Hizo cola detrás de la línea amarilla y esperó pacientemente. El tren llegó puntual. Abrió las puertas y Mr. Tanaka y los demás viajeros esperaron a que salieran todos. Se adentró en uno de los vagones que iban casi vacíos. Tomó asiento al lado de unos turistas y miró por la ventana a la gente que se quedaba despidiendo a familiares o amigos. Era infrecuente encontrar un tren con tan poca gente. El hecho lo sorprendió sobremanera, pero no le dio mayor importancia. «Quizás es por el destino», sonrió de manera maligna. El tren era imponente, más de 50 vagones que cubrían el andén. El del conductor se parecía a la cabina de un moderno Airbus A375. Televisiones en todos los asientos, baños de lujo, 3 restaurantes de los más sofisticados y personal de servicio atento. Se cerraron las puertas del tren y se dispuso a acomodarse con los pies encima del asiento de enfrente. Echó el cuerpo hacia atrás y se encomendó a un descanso. Casa tras casa aparecían a su derecha a través de la ventanilla. Todas iguales, todas desvencijadas. Empezó a notar una especie de mareo con el paisaje que pasaba tan deprisa delante de él. El tintineo del vagón lo ayudó en su tarea
y en unos minutos disfrutaba de un sueño ligero. Se despertaba con sobresalto y volvía a hundir la cabeza en la almohada. Un niño está delante de su casa jugando en un charco. Lo pisa de manera repetida. El agua lo salpica, pero no le importa. Sigue jugando con barro y agua. Lo mezcla y hace unas bolas que tira a las ventanas. Una de ellas se rompe y el niño sonríe con satisfacción. Pasa un gato gris y el niño lo ataca con su munición. El gato se marcha deprisa con un estruendo y el muchacho vuelve a reír con regocijo. Su madre aparece de detrás de la casa. Lleva su delantal y un moño tradicional japonés. Toma al muchacho por la solapa y lo azota con decisión. Lo introduce en casa y lo lleva a un cuarto oscuro. Cierra la puerta con llave y lo deja solo. No es la primera vez. Está acostumbrado. «Señor, señor». ¿Qué? Era el revisor. Iba mirando los billetes. «¿Así que va usted a Okigahashi?» «Sí. ¿Algo que decir?» Nada», replicó el revisor y se marchó de manera precipitada. Mr. Tanaka intentó echarse de nuevo en la almohada para conciliar el sueño. Imágenes iban y venían en su mente. Tanaka Fuminori, nacido el 8 de abril de 1954 en la isla de Okinawa. 19 años, hijo de Namiyo y Seiko Fuminori. Estatura 1,75 m, 55 kilos de peso, pelo lacio, religión budista. No tiene antecedentes, hasta ahora. Se le acusa de alterar el orden público junto con su compañero de universidad. Andaban borrachos en compañía de chicas de la calle Shinshitogu. Se le condena a 50 días de trabajo en la comunidad recogiendo basura y a llevar el nombre familiar grabado en su pecho durante tales labores. No. Capítulo 3. Mr. Tanaka miró a los turistas. Sus caras reflejaban alegría. Llevaban una cámara, demasiado jóvenes. La pantalla de información decía que la ciudad a medio camino de su destino, Kagoguchino, estaba cerca, a unas 20 millas de distancia, casi nada para un tren de lujo como ese. Unos minutos más tarde, se bajó del tren y el revisor lo saludó. Hacía una tarde desapacible. Mr. Tanaka tenía sensaciones contradictorias. El paisaje industrial de la ciudad había dejado paso a un precioso bosque. Aún así, nada parecía consolarlo. Se encaminó hacia la parada de taxis, esperó su turno, se subió a uno y se sentó en el asiento de atrás. «Al Hotel Meigetsu, en Kagoguchino, por favor». Una música sosegada sonaba en el coche. El conductor no habló durante el trayecto. Su cara hermética mantenía un rictus fantasmagórico. Parecía que el tiempo, el humor personal de Mr. Tanaka y el taxista se había puesto de acuerdo. Bajó del taxi, se dirigió a la conserjería y enseñó su teléfono con la reserva que había hecho su secretaria. Le asignaron una habitación y lo acompañaron a los ascensores. El Hotel Meigetsu era de construcción reciente. Unas 100 habitaciones de estilo minimalista y triste se asentaban en una manzana sin apenas bares ni restaurantes. Poca gente en la calle. Y menos aún ganas de ir a ningún lado, pensó él. Mr. Tanaka recogió su equipaje, apenas una mochila y una bolsa de grandes almacenes, y se dirigió a su habitación. Dejó todo en una esquina, se desvistió deprisa y tomó una ducha. Se acomodó en la cama y echó una ojeada a una revista sobre el bosque cercano al que se dirigía. La inquietud lo invadía.
Las horas pasaban y no podía conciliar el sueño. Miles de preguntas sin respuesta se acumulaban en sus pensamientos. Había caído en un pozo oscuro del que pensaba que no saldría nunca. A lo mejor era algo pasajero. En otras ocasiones le había ocurrido algo parecido y siempre salió adelante. Pero, ¿por qué abandonó la ciudad sin avisar a su familia? Hablaría con ellos y les explicaría su proceder. Todo se solucionaría. A la mañana siguiente se dirigió a la estación y tomó un tren con destino a Okigahashi. La noche había sido lenta y desgarradora. Apenas había dormido un par de horas. Se subió a un vagón y saludó a las azafatas. Estas le indicaron su ubicación y él se dirigió de manera parsimoniosa, casi como en un ritual. Algo lo empujaba. «No eres tú, asiente y sigue», le decía una voz. Mr. Tanaka se sentó en el asiento número 45 del vagón 13. Inclinó la cabeza hacia el cristal para descansar y cerró los ojos. El paisaje pasaba delante de sus ojos. Ya no eran casas viejas o parques industriales arruinados como en las afueras de Tokio. Todo era diferente. Árboles, pájaros, nubes bajas y el monte Fuji a lo lejos. El panorama era impresionante. Una especie de paz espiritual dominaba el cuerpo y la mente de Mr. Tanaka. El campo, cuánto lo había echado de menos, y ahora regresaba. ¿A despedirse? Imagen tras imagen merodeaba por su cabeza. Lo bello se fundía con lo sublime y la maldad engrosaba por momentos. Pensamientos contradictorios, agradables e insoportables, pero el tiempo apremiaba. El monte Fuji alumbraba al tren como un faro conduce a un barco a puerto. La ruta era imperturbable. Las vistas se hacían cada vez más grandes y bonitas, se desdibujaban y envalentonaban a medida que se acercaban. Capítulo 4. ¡Viajeros! ¡Estación de Okigahashi! ¡Viajeros! ¡Estación de Okigahashi! Okigahashi es una ciudad situada junto a un inmenso bosque, en la base noroeste del monte Fuji, a menos de 100 kilómetros de Tokio. Atrae turismo por las majestuosas panorámicas del monte helado y por varias cuevas gigantes de los alrededores. Algunos turistas llaman a la zona de manera simbólica Mar de Melancolía. Mr. Tanaka se bajó del tren. Antes había hecho una visita al baño de caballeros para enfundarse un traje gris con una corbata negra que no había llevado desde la muerte de su padre. Tomó un atajo y se dirigió al bosque con paso cadencioso, como cerrando una procesión interna y reverberando pensamientos desconcertantes. A su derecha, un aparcamiento con tan solo un coche. Parecía que no lo habían lavado en muchas semanas, o a lo mejor meses. Decenas de multas de tráfico se agolpaban en el parabrisas. En una esquina, a la entrada del bosque, un letrero avisaba a los visitantes en varios idiomas. Estimados viajeros, bienvenidos al bosque de Okigahashi. Si están pasando un mal momento, pónganse en contacto con su familia de inmediato. Si necesitan ayuda, por favor, llamen al teléfono que tienen abajo. Si deciden disfrutar del lugar, manténganse siempre en el camino principal. No crucen la cuerda, puede ser peligroso. Mr. Tanaka leía con parsimonia. Una lágrima le recorrió la mejilla y se puso a andar camino adentro. Avanzó unos 50 metros y se sentó en una piedra. Se respiraba un aire rancio.
Los árboles estaban pegados y las raíces brotaban de la tierra como las patas de una araña. El truculento terreno era desnivelado, rocoso y con innumerables grietas. Se erguía a medida que andaba. La vida silvestre era pobre, escasa vegetación y sin vida animal por ningún lado. Una maldita niebla cubría la zona. Era un lugar macabro y tenebroso. Inspiraba un sentimiento de aislamiento que desconcertaba. El silencio era lúgubre. Podía oír su propia respiración que se le antojaba como rugidos de león. Había escuchado a un viajero en el tren hablar de abismos de vacío. Ahora estaba seguro de que se refería a este lugar. Era complicado andar fuera del camino. Las piedras y los hoyos se sucedían y resbalaba con facilidad. Echó una mirada hacia la derecha y le pareció ver a un animal grande colgado de la rama de un árbol. Apenas se distinguía. La niebla se estaba haciendo más densa y desgarradora. Volvió al camino principal y se encontró un letrero a su derecha. Alguien había escrito con un rotulador negro: «Dios te ama». La densidad de los árboles limitaba la entrada de luz. La visibilidad era cada vez más exigua y aterradora. Mr. Tanaka se detuvo junto a un árbol enorme, miró a su alrededor y empezó a poner piedras una encima de la otra de una manera metódica. Tuvo el presentimiento de que alguien lo observaba. El corazón le latía deprisa. Abrió un maletín y sacó la cuerda que había pedido a su secretaria. La pasó por encima de una rama gruesa e hizo un nudo. En el tronco del árbol fijó una nota que previamente había escrito en el tren. Se puso la cuerda alrededor del cuello y se subió en las piedras. Un gemido se apoderó de su boca y estalló a llorar. Las piedras cedieron con el temblor de sus piernas y Mr. Tanaka se quedó colgado del árbol en agonía. Entonces se oyó un sonido seco a la vez que un olor pestilente invadía el lugar. Triste final para nuestro amigo, nuestro personaje de este desolador cuento, Mr. Tanaka. No pudo superar ese primer shock. Para mí, este cuento tiene una gran enseñanza, como todos. Creo que cuando nos pase algo que creamos que es insuperable, tenemos que pedir ayuda. Mr. Tanaka no. Desde el primer momento, fijaros, reservó el lugar donde tenía que dormir para ir a ese monte, hizo que le compraran una cuerda para colgarse, lo tenía clarísimo desde el primer momento. Creo que cuando nos pase algo que nos impacte verdaderamente, nos toque nuestra alma y no sepamos cómo salir de ese pozo, deberíamos pedir ayuda lo primero. Y ayuda a nuestros seres queridos, sin importarnos lo que piensen los demás. Ayuda a un buen especialista, a cualquier persona, antes de cometer la locura del suicidio. Mr. Tanaka no lo vio así y acabó como acabó. Bueno, vamos a pasar al siguiente cuento. Espero que sea de vuestro agrado. Sigamos. El fuego de Nakawaza. Capítulo 1. Las llamas devoraban la cocina de la casa. Los manteles y los muebles habían acelerado el fuego y del frigorífico emanaban pequeñas descargas. Una neblina negruzca y tóxica se esparcía por la habitación. Era una escena dantesca. Los dibujos de los niños que adornaban la pared ardían en segundos y las briznas quemadas volaban sin dirección.
La cocina había dado paso a la sala de estar y al resto de las habitaciones. Las mantas y la moqueta se consumían sin remedio. Todo se desmoronaba en segundos. La voracidad del incendio era estremecedora. Una vecina, alertada por el humo, había llamado para pedir ayuda. Los bomberos venían de camino. La distancia entre la estación y la casa en los suburbios de Nakahuaza era de 10 minutos. Se oían las sirenas de los camiones. La tensión era evidente. Cuando llegaron los bomberos, la casa ardía por completo. El techo de algunas secciones había cedido. Decidieron dirigir las mangueras a puntos estratégicos, pero apenas surtía efecto. Los vecinos se agolpaban en la distancia, lloraban de impotencia. El segundo retén llegó en ayuda del primero. La comunicación de los primeros auxilios con la estación fue urgente. Era imposible sofocar el fuego sin ayuda. Cuando llegaron, la situación era dramática. Después de horas luchando contra los elementos, los bomberos regresaron con lágrimas al puesto de mando. La casa presentaba un aspecto demoledor. Nada se había podido salvar, de momento. Los dos retenes se agolparon en torno al jefe de operaciones. Intercambiaron opiniones durante unos minutos y decidieron suspender el trabajo en la vivienda. Era muy peligroso. Una persona, alarmada, empezó a gritar. ¡Los niños! ¡Hay 3 niños dentro! La madre está en el trabajo y los deja solos por la noche. Capítulo 2. Kazuo Yoshida, 20 años, natural de Nakahuaza. Un tribunal popular lo ha encontrado culpable del delito de violación en grado mayor. La sentencia: 7 años de reclusión en la prisión local, pena que tendrá que cumplir en toda su integridad y ante la que no cabe apelación posible, dictaba el juez ante la algarabía de algunos de los presentes en la sala. Solo el abogado de la defensa se había presentado por el lado de Kazuo. Los familiares y amigos declinaron asistir a las sesiones. La aflicción era insoportable como para también dejarse ver en público. Por el contrario, la familia de la víctima se había congregado en masa, desde las amistades del colegio a familiares. La tensión acumulada durante el juicio había merecido la pena. 7 años en prisión, una eternidad. Los policías le ajustaron las esposas y lo llevaron en un todoterreno blindado a la prisión local situada a las afueras, a unos 7 kilómetros de distancia. A pesar de vivir en la ciudad durante 20 años, Kazuo siempre se había considerado un extraño. El cambio geográfico no significaba nada. La acusación que se había arrojado contra él, sí. El vehículo llegó a la penitenciaría. El conductor sacó una tarjeta dorada y la pasó por un lector electrónico. Las puertas se abrieron y unos guardianes revisaron el coche y a los ocupantes. El condenado no portaba nada encima. Le habían quitado las pertenencias en los juzgados y las habían metido en una bolsa que, cumplida la sentencia, le devolverían. La verja se cerró con un estruendo. Una etapa amarga comenzaba, pero no sería la última ni la más desagradable. Capítulo 3. Estación de policía de Nakahuaza. El informe del forense sobre el fuego en la casa de las afueras de la ciudad había llegado. El inspector jefe le pidió a la secretaria que convocara al grupo de investigación. Había programado una reunión urgente a las 12 del mediodía. Se confirmaba que los cuerpos de los 3 niños estaban calcinados. Además,
se encontraron 3 puntos estratégicos de la casa donde se había utilizado un acelerador de fuego, posiblemente gasolina. En los aledaños a la cocina se halló una garrafa con la boca aserrada y con un trapo empapado en líquido. Todavía quedaban análisis por realizar, pero tardarían una semana. No había lugar a dudas. El incendio había sido intencionado. Un asesino peligroso andaba suelto. Nakawaza era una ciudad tranquila. La prefectura de Ishikawa, en la región de Okuriku, bordeada por el mar de Japón, había sido siempre un oasis con 500.000 de habitantes y con un clima benévolo en verano y áspero en invierno. Los incidentes de este tipo eran inusuales. Nadie podía predecir un acontecimiento así en un lugar tan idílico. Era tierra de samuráis. El nombre significa el pantano de oro. El suceso había puesto en alerta a las autoridades locales y al gobierno central. El hecho de que 3 niños en edades tempranas hubieran perecido en un incendio provocado saltaba las alarmas. La prensa se había echado encima y no iban a soltar la presa. Los datos de audiencia estaban por las nubes y era difícil luchar contra eso. Capítulo 4. 7 años en prisión, una eternidad. Había pensado Kazuo Yoshida el día de la condena. Pero el tiempo pasa deprisa, y este había llegado al fin. Atrás quedaban innumerables incidentes. Ser condenado por violación no es un delito menor. El trato que te dispensan en prisión es brutal, peor que un asesino. Kazuo había recibido insultos, ataques violentos y hasta un intento de asesinato. 3 veces había ingresado en el hospital de la prisión. 2 brazos rotos y hasta una puñalada en el abdomen. Esa era la vida que había llevado encerrado allí. Un tormento. Las lecturas sobre los unificadores de Japón y en concreto sobre Tokugawa Ieyasu, el tercero de ellos, habían hecho los días menos dolorosos. Había releído El pesquero de Takeshi Kobayashi tantas veces que soñaba por las noches con el mar. Y la música J-pop no le alegraba tanto. 7 años que parecieron eternos habían concluido. Los escasos amigos que había hecho en prisión le regalaron una fiesta aquel día. Los guardianes hicieron la vista gorda y dejaron que Kazuo recibiera un pequeño homenaje. Iba a volver a la sociedad y querían que entrara con buen pie. Nada más lejos de la realidad. Kazuo Yoshida fue puesto en libertad por la tarde. Pasó por las oficinas centrales y recogió sus pertenencias. Le dieron un cheque de 2.000 yenes. Fue acompañado a la puerta por un guardián y despedido a gritos por los reclusos encarcelados cerca de la entrada. Pocos sabían la fecha de salida de prisión, pero Kazuo daba por descontado que nadie lo estaría esperando. Cuando cruzó la puerta, anduvo unos metros y miró hacia atrás una última vez. La bandera de Japón y la local ondeaban en el cielo. El aparcamiento de los trabajadores estaba a rebosar. Los árboles sacudían las ramas empujadas por el viento, y esas verjas infernales y altas que tanto repudio le causaban se contoneaban como despedida amarga e irónica. Siguió caminando, ahora sí, con ropa de civil. La parada del autobús quedaba a menos de 5 minutos. Mientras andaba, respiraba hondo. Quería sentir el aroma de la libertad. Casi se hacía daño en los pulmones. A lo lejos divisó una figura conocida. No podía ser. Se acercó unos metros y enseguida reconoció a un antiguo amigo, Tanikashi Mori. Llevaba 10 años sin comunicarse con él.
¿Cómo se habrá enterado de mi salida? Pero estaba allí, no se lo había esperado y le causó una inmensa alegría verlo. Se subieron al autobús, charlaron y recordaron los viejos tiempos, hasta que llegaron a la estación. Se bajaron e iniciaron la caminata. Recorrieron juntos el centro de la ciudad, desde el castillo del parque de Nakawaza hasta los jardines Kenrokuen, pasando por el Museo de Arte Contemporáneo. Se encaminaron hacia Higashi, el distrito de las geishas. Entraron en una casa de té, apenas unos metros cuadrados con una decoración minimalista, unos ventanales enormes y un jardín precioso a la espalda. Una señora mayor se les acercó y los guió a un rincón. El lugar estaba vacío. Se sentaron y hablaron. La rabia contenida durante 7 años por Kazuo no se hizo esperar. No era él. Tanikashi se quedó perplejo. Iba en todas direcciones y nadie se escapaba. Era enfermizo. Bueno, hasta el momento es un relato un tanto desconcertante. ¿Estáis conmigo? Mirar, por un lado está la casa incendiada donde han sido calcinados 3 niños. Y por otro está la vida de Kazuo, que ha pasado 7 largos años entre rejas, se supone que por una violación. Vamos a ver cómo sigue el cuento. ¿Qué pensáis vosotros acerca de este relato? ¿En qué estarán relacionados la casa quemada y Kazuo? ¿Os lo podéis imaginar? Vamos a seguir escuchando. Capítulo 5. Hacía unas horas que la discoteca Onami había abierto en el barrio de Nagamachi. Las luces de neón mareaban. 2 amigas del colegio acababan de llegar. Se bajaron del taxi y entraron en el caos de iluminación y sonido que caracterizaba la zona. Miles de personas en la calle bebían y hablaban. Las chicas entraron en la taquilla de la discoteca, compraron 2 entradas y accedieron a la planta primera. La fiesta era impresionante. Un DJ en cada sala, alcohol y gente elegante por todos lados. Iba a ser una noche inolvidable. Unos muchachos se acercaron, las invitaron a tomar una copa y a bailar. Muchachos que conocían de vista del colegio. Gente maja, decían los jóvenes. Subieron al 2.º piso a través del ascensor de cristal y se acomodaron en una esquina. Contaron historias divertidas y gozaron del ambiente. Así pasaron las horas. De repente, un griterío los alertó. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay fuego detrás de la cortina dorada! ¡Avisen a los bomberos, por favor!, gritó un camarero del local. Los asistentes iniciaron una estampida hacia ningún sitio. No sabían dónde estaban las puertas de emergencia. Todo era correr en medio de una turba enloquecida. Las amigas habían perdido el contacto entre ellas. Era una carrera en solitario y por la supervivencia. Las escenas eran escalofriantes. Personas atrapadas en el suelo por encima de las que transitaban los demás. Gritos de dolor y miedo, mucho miedo. El sonido de la alarma saltó con estrépito y los bomberos se prepararon enseguida. El retén número 2 se dispuso a salir con celeridad. El distrito de Nagamachi quedaba a unos 5 minutos. Estaban cerca. Conforme se acercaban, distinguían una humareda en la distancia. Humo azulado y negruzco salía de manera rabiosa por las ventanas de un 2.º piso. Partes del tejado empezaban a colapsarse. El olor a quemado permeaba la atmósfera. Los bomberos sacaron las mangueras amarillas con rapidez. Tal era la magnitud del incendio que hasta 5 mangueras enviaban agua del surtidor hacia el exterior del edificio. La llama crepitaba y se hacía sentir tanto dentro
como fuera. Una masa de curiosos se agolpaba en torno al coche de los bomberos. También iban apareciendo poco a poco familiares de los asistentes a la discoteca. Los gritos y muestras de dolor eran estremecedores. Los que habían salido del local buscaban a los familiares y amigos con desesperación. Un grupo de bomberos intentó entrar por la puerta principal, que había quedado medio despejada gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad del local. Había indicios sólidos de que parte de los asistentes de la planta 2 y 3 se habían refugiado en la zona superior. Algunos mensajes de texto volaron al departamento de policía. «¡Hay que entrar pronto! ¡No nos queda tiempo!», bramaba el jefe del operativo. Los bomberos entraron con piquetes, destrozando todo lo que veían al paso con una determinación encomiable. El resto seguía bombeando agua a los puntos estratégicos del fuego desde afuera. 2 de ellos estaban casi controlados, pero el tercero daba problemas. Parte del fuego se hallaba en el interior y era difícil llegar a él. Los bomberos que estaban dentro entraron al primer piso, lo inspeccionaron y al ver que no había víctimas, subieron al segundo. La escalera de acceso estaba destruida por completo. Era imposible pasar por ahí. El grupo en la calle casi tenía controlado el tercer foco. Era necesario acceder a las salas para rescatar a los del tercer piso. Colocaron la escalera metálica contra la pared, al lado de una ventana. Comprobaron que resistía y empezaron a escalarla. Un tropezón del primer bombero casi dio al traste con la escalera y el destino de los demás compañeros. Se recuperó y avanzaron. Faltaban pocos peldaños. El gentío apenas podía controlar la angustia. El grupo de dentro ganó acceso al segundo piso. Por desgracia, comprobar la situación llevaría tiempo. Si todavía había alguien en las salas interiores, pocas opciones de vida cabían. Aprovecharon la cercanía a las escaleras para intentar sacar a los del piso tercero. A falta de unos metros, la escalera cedió, pero los bomberos se agarraron a un balcón cercano. La búsqueda y ayuda por la escalera metálica quedaba zanjada. El acceso principal era la única oportunidad para rescatar al grupo del tercero. No todo iba a ser desdicha. Los bomberos del interior pudieron subir a la parte alta. Un estallido de aplausos sonó al ver al primer integrante de la cuadrilla. Una ventana de oportunidad se les abría después de todo. Lágrimas y emoción embargaron a los presentes. Capítulo 6. Eran las fiestas patronales de la ciudad. Los vecinos se habían congregado como de costumbre en el parque de Kenrokuen, alrededor del estanque de Kasumi, uno de los jardines más bonitos de Japón, con miles de árboles y plantas diversas. Aunque se trataba de un parque privado, los dueños permitían cada año que las autoridades las celebraran. El parque se empezó a construir en el siglo XVII y se terminó en el XVIII. Del nombre no se conoce el origen, pero todo el mundo lo asocia con el amor y la fraternidad. Tanikashi había convencido a Kazuo para visitarlo. Quería levantarle la moral. ¿Y qué mejor escenario que este? Tomaron el tren de cercanías y se bajaron en la parada cercana al parque. Caminaron durante unos minutos observando el bullicio de la gente y la música. La sorpresa de Kazuo fue épica. Su amigo se iba a reunir con un grupo de chicos y chicas del distrito. Se quedó sin habla. No quería conocer a nadie. Tanikashi hizo de maestro de ceremonias y lo presentó a los otros. Kazuo, aquí te presento a mi amiga de toda la vida, Isamu Imura, dijo cuando llegó a la última persona. Isamu se acercó e hizo una reverencia. Las mejillas de Kazuo ardían. No sabía qué decir.
La chica era preciosa. Me, llamo Kazuo, dijo abochornado. La chica sonrió de una manera infantil. Kazuo no podía aguantar la situación. No estaba preparado para esto. Necesitaba tiempo. El corazón le palpitaba como si fuera a salírsele del pecho. El grupo de amigos se acercó al estanque. Era sublime. Puentes de madera, patos en el agua, árboles bellísimos de todos los colores, rocas, fuentes y una casita de té en una esquina. La palabra belleza no hacía justicia al lugar. Lo maravilloso se unía al sosiego y a la paz espiritual y formaban una postal idílica. El veneno había penetrado en la sangre de Kazuo. No se podía quitar de la cabeza a la chica. La aversión al mundo empezaba a decrecer. Era la hora de las dudas. ¿Y si la vida me diera otra oportunidad? ¿Y si pudiera ser feliz otra vez? El solo pensamiento lo hizo temblar. Eso no formaba parte del plan. La situación había cambiado de repente y por completo. O quizás no. ¿Quién sabe? Bueno, hemos tenido otro incendio, en este caso en una discoteca. Ahora Kazuo conoce a una chica y las esperanzas de vida vuelven a renacer en su interior. Quizás ya no se siente un ser tan desdichado. ¿Qué relación habrá entre todo esto? Estamos todavía en el 6º capítulo. Vamos a comenzar el siguiente, porque hay hasta 14. Sigamos. Capítulo 7. Estación de policía local, 7 de la mañana. Reunión urgente. Gabinete de crisis. El personal estaba reunido en la sala principal del edificio, casi 40 miembros de los cuerpos de seguridad congregados. Hablaba un capitán. Los datos que nos envía el médico forense son devastadores. 13 conciudadanos han perecido en el fuego de la discoteca y hay unos 25 heridos de diversa consideración. Nada nuevo, como preveíamos. No en vano estuve 2 horas con el retén de los bomberos y pude ayudar a la evacuación de algunos heridos. Es más, una chica murió en mis brazos. Intenté socorrerla deprisa, pero ella gritaba que quería morir, que se merecía morir por algo que había hecho a alguien años atrás. El capitán no pudo seguir y con lágrimas en los ojos abandonó la sala. El gobernador de Nakawaza tomó la palabra. Estimados amigos, por si esto en sí fuera poco, todavía hay más. En la última semana, desde que ocurrió la desgracia en la discoteca, se han registrado otros 3 incidentes, en puntos desconectados, pero con un modus operandi similar en cada caso. Aunque no ha habido pérdidas humanas, sí que perecieron 2 perros labradores en uno de los fuegos. Cuando abrimos la compuerta de la perrera, ardían debido al pelo lanoso e inflamable. Nuestra ciudad está pasando por una crisis sin precedentes. Los medios de comunicación empiezan a hacerse eco. Es cuestión de días que conecten los fuegos. Un loco enfermo anda suelto. No es solo un pirómano, es un asesino. Les encomiendo que hagan todo lo posible por terminar esta racha infernal por la que pasamos. Gracias. Este capítulo merece un alto, porque no quiero dejar pasar una de las frases que ha dicho el capitán. Ha dicho, si os habéis fijado, si habéis estado atentos, que una chica murió en sus brazos y que decía que la dejara morir porque se lo merecía, por algo que había hecho en el pasado. ¿Tendrá algo que ver con la historia? ¿O pasa simplemente desapercibido? A mí ya me huele a algo.
Pero sigamos, que esto se pone interesante. Capítulo 8. Kazuo andaba desorientado últimamente. No podía quitarse de la cabeza a Isamu. Apenas dormía y los pensamientos negativos que siempre lo rondaban habían dejado paso a un tipo de melancolía difícil de adscribir a ninguna categoría. Una especie de amor y odio, unidos a la tristeza y decaimiento por la vida azarosa. Entonces decidió ir a ver a sus padres, a Iko e Hideki Yoshida, y a su hermano Masaru. Compró un billete de tren en línea e imprimió una copia. Si lo dejaban entrar en la casa, quería explicarles lo que sucedió aquel aciago día de verano tiempo atrás. La llegada a la aldea no se hizo esperar. Se bajó del tren y se dirigió a la modesta casa que los padres tenían a las afueras. Una cara nueva levantaba la curiosidad de los nativos. Les resultaba familiar, pero no podían decir a ciencia cierta a qué familia pertenecía. Por fin avistó la casa familiar. En la puerta, un muchacho fornido lo miró fijamente. —¡Aito! ¡Aito! ¡Padre, madre! ¡Aito ha vuelto! Balbuceaba el hermano menor. El corazón se les encogió y las lágrimas se les saltaban. Un estado de zozobra los abrumaba. Había estado en la cárcel, pero era su hijo, y eso que no se lo mencionaran a ninguna madre. Se abrazaron todos a una. No paraban de dar gritos y sollozos. Queridos padres, Aito, vuestro querido niño, tiene una historia que contaros. Yo la he sabido desde hace tiempo, pero nunca me atreví a hablar, dijo su hermano Masaru. Sabía que volvería algún día para contárosla. Entonces Kazuo les narró el episodio de la chica y cómo él rechazó a ir con ella a un baile anual de la escuela y lo que le llevó a prisión. Él no había cometido ningún crimen. Desde pequeño fue un niño inquieto. Incluso tuvo contratiempos con la policía local por robar unas frutas a un vecino. Era volátil y desechó seguir con los estudios superiores. Pero no era un criminal y no lo fue en aquel momento ni con aquella muchacha. Buf, brutal giro que pega la historia. Parece ser ahora que nuestro personaje principal, Kazuo, es inocente. Y esto nos hace reflexionar. ¿Qué os parece a vosotros el tema de las cárceles? A mí me parece un infierno, la verdad. Imaginaros que por alguna razón os meten en la cárcel, os privan de la libertad, de vuestra vida, y os juntan con otro tipo de gente que no tiene nada que ver con vosotros. Imaginaros que además que os meten en la cárcel, sois inocentes de verdad, como Kazuo. Debe ser desesperante, desesperante. Vamos a ver lo que pasa en los siguientes capítulos, porque ya esto empieza a esclarecerse. Sigamos. Capítulo 9. —¿Isamu? —preguntó Kazuo. Sí, ¿quién es? —respondió ella. Kazuo se estremecía de miedo. Estuvo a punto de hacérselo en los pantalones, pero mantuvo la compostura y continuó hablando. Parecía otra persona. —Hola, soy Kazuo. Le he pedido tu número de teléfono a Tanikashi. Perdona si te molesta. No, en absoluto. Gracias por llamarme. ¿Te gustaría salir a cenar conmigo? A uno de esos restaurantes que sirven ternera al curry. Como a los dos nos gusta el curry, pensé que a lo mejor te agradaba venir conmigo. ¡Qué idea tan maravillosa, Kazuo! Conozco uno cerca de mi casa que se llama Izakaya Gondaya. Tiene la mejor carne de Kobe que puedas encontrar y a buen precio. ¿Qué te parece el próximo miércoles a las 4 de la tarde? Después de una larga charla en la que pusieron de manifiesto afinidades al J-pop y a la comida tradicional japonesa, quedaron en verse.
La espera será terrible, pensaba Kazuo. Capítulo 10. Se trata de una persona de origen japonés, de entre 25 y 35 años, nacido en los suburbios o en un pueblo cercano, pues parece conocer la ciudad y los alrededores. De joven tuvo problemas de comportamiento en el colegio e incluso pudo estar en el radar de la policía local. De perfil antisocial y solitario, siente un rencor por sus semejantes inaudito, cerca de lo patológico. Creo que está sin empleo, pues la planificación de los actos es metódica y eso requiere tiempo. Volátil y de temperamento caliente. Vive con toda probabilidad en un piso pequeño y no se relaciona con gente. Según los testigos presenciales, tiene pelo negro y corto y una cicatriz en la cara. Extremo este que no podemos confirmar aún. De alrededor de 1,75 m de altura y de cuerpo musculoso. Es posible que de religión sintoísta, pero no practicante, informaba el perfilador de grupo de investigación de crímenes. Señores, no hay tiempo que perder, apremiaba el capitán. En la última hora se han localizado 2 fuegos con las mismas características que los anteriores. 2 grupos de retenes han marchado. No queda nadie en la estación de bomberos salvo personal administrativo. Esto es peligroso. Hemos informado a otros cuerpos de seguridad para que nos apoyen en la retaguardia. El gobernador ha tomado el mando en persona y estará en contacto con nosotros las 24 horas del día. Desde la estación se coordinaba la doble operación. Era importante llegar a tiempo de evitar la pérdida de más vidas. Señor, hemos recibido el aviso de un vecino. Se ha producido otro incendio en una vivienda de la zona 4, gritaba un bombero. ¿Un tercer incendio? ¿Cómo? No tenemos más retenes. El ejército todavía no está preparado para asistir. Capítulo 11. Kazuo se acababa de levantar. Apenas pudo conciliar el sueño. Pasó parte de la noche pensando en la cita con Isamu. Los pensamientos negativos habían sufrido una repentina mutación. La vida había cambiado de la noche a la mañana. El pesimismo cotidiano se había convertido en melancolía y en algo de optimismo. Entró al baño y se dio una ducha. Se dispuso a afeitarse y contempló en el espejo una persona diferente a la que estaba acostumbrado. ¿Será demasiado tarde? Salió al supermercado a comprar unas flores. Ahora no veía el mundo tan desagradable. Hasta la gente que pasaba al lado parecía haber cambiado. No los veía tan despreciables como antes. La gente le sonreía, o eso parecía. Dudaba de todo. Momentos previos a la cita, se dirigió a la estación cercana al supermercado. Se acercó a la línea de autobús 40 y esperó con impaciencia la llegada. No podía contener los nervios. La vida le importaba. Sentía apego al mundo. Llegó el autobús y se subió con una energía inusitada. Pasaron delante del parque del castillo de Nakawaza y por el Museo de Arte Contemporáneo. De nuevo contempló la belleza de ambos después de años. En 10 minutos llegó al destino. Se bajó del autobús. Estaba a unos 200 metros del restaurante en el que habían quedado. Mientras caminaba, el corazón le latía enfurecido. Hacía años desde que había tenido una experiencia similar. La verdad es que este relato mantiene la intriga hasta el final. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Por un lado, parece que Kazuo retoma su vida. Está totalmente emocionado
con ese nuevo amor que puede surgir de un momento a otro. Por otro lado, los incendios continúan y no se sabe todavía qué está pasando. El desenlace está a punto de llegar. Atentos. Capítulo 12. Señor, acabo de comunicarme con el retén número 1 y la situación es de máxima alerta. La operación es de riesgo elevado y calculan que no podrán ayudar en otro incendio en al menos 2 horas, decía un bombero a su superior con voz derrotada. ¡Mierda! Retén número 2, por favor, tenemos otra emergencia. Evalúen y alerten a la central de las posibilidades de ayudar en una nueva misión. Imposible. El fuego ha alcanzado la habitación principal y hay 2 niños atrapados. La entrada a la casa tardará tiempo. No puedo dar crédito a lo que oigo. Por favor, dispongan de todo el personal de la estación, incluido mantenimiento. No podemos dejar que un nuevo fuego asole la ciudad. Capítulo 13. Kazuo abrió la puerta del restaurante y lo abordó el maravilloso olor a carne asada al horno. Esperó a que lo atendieran. Una chica vestida con un traje tradicional negro le hizo una reverencia y le preguntó si tenía reserva. Le dio el nombre y ella lo llevó a un reservado en una esquina del restaurante que daba a unas vistas preciosas. La hora había llegado. Seguro que Isamu estaba de camino. Se dispuso a pedir un sake frío y a disfrutar de la música y una decoración minimalista con asientos en el suelo junto a la mesa baja. Pasaron 20 minutos de la hora de la cita. Kazuo empezó a impacientarse. Fue al baño a lavarse las manos. Una sudoración sin piedad lo acosaba. Los nervios lo atenazaban. Se echó agua en la cara y reflexionó. Cálmate, Kazuo. Son cosas de tu imaginación. Todo está en orden. Volvió a la mesa y se sentó a esperar. Otra media hora pasó en vano. La cosa no pintaba bien. Decidió entonces llamar a su amigo Tanikaze para preguntar por la dirección de la chica. Nadie se va a reír de mí nunca más. La rabia lo invadía. Se encaminó a la casa de Isamu a paso firme y con intenciones nada compasivas. A los pocos minutos divisó un humo que salía de una vivienda a lo lejos. A la vez que se acercaba, una corazonada le empezaba a rondar la cabeza. Los pensamientos negativos volvieron. Aceleró el paso. El corazón se le salía del pecho de nuevo. Creía que iba a tener un infarto antes de llegar. Miraba a los números y los nombres de las calles con pavor. A los pocos minutos llegó a la casa donde el fuego flameaba. Se acercó a un grupo de curiosos, pero nadie sabía nada. Desde una esquina, una mujer mayor empezó a gritar hasta llegar al lado de Kazuo. Mi hija está dentro. Me llamó hace media hora, estaba en el baño y el secador de mano sufrió un cortocircuito que prendió en las toallas y la cortina. Antes de que se diera cuenta, el fuego consumía su habitación. Me avisó desesperada desde una habitación contigua y me pidió que llamara a la policía. Un oficial se le acercó y le preguntó: «Oiga, ¿cómo se llama su hija y en qué piso vive?» La señora apenas podía articular palabra. Se llama Isamu Imura, y vive en el número 7. El agente respiró hondo y con una cara demudada le dijo: «Lo sentimos, señora. El fuego es espantoso ahí adentro. Por desgracia, hemos tenido 2 salidas de emergencia y no hemos podido llegar a tiempo. Nuestro más sentido pésame. No hay nada que hacer».
Capítulo 14. Policía local. Señor, ¿en qué podemos servirle? Mi nombre es Kazuo Yoshida y quiero confesar que soy el responsable de la ola de fuegos que azotan nuestra ciudad. Tremendo desenlace, tremendo. Mirar, Kazuo estuvo en la cárcel durante 7 años, pero parece ser que era inocente, y eso le llevó a crear una rabia contra el mundo incontrolable. Cuando salió de la cárcel, esa rabia hizo que empezara a incendiar por doquier. ¿Pero qué pasó? Después encontró una muchacha con la que podía salir, con la que podía ser de nuevo una persona llena de felicidad. ¿Y qué pasó entonces? Él siguió haciendo de pirómano, incendiando hogares y sin querer mató a su propia chica. Como decía al principio, tremendo. Bueno, espero que os esté gustando. Si es así, dejadme vuestro like y vamos a escuchar ya el último de los 3 cuentos de muerte y desolación japoneses. Rito de iniciación. Capítulo 1. Akito había soñado toda su vida con pertenecer a la AMPA. No ansiaba comandar una de las poderosas familias que gobernaban los designios del país, pero sí participar en una. Quería ser miembro de algún sindicato del crimen en la ciudad. Vivía en Tokio, un lugar que goza de oportunidades para las personas que quieren dedicarse a esta lucrativa actividad. Era su destino, y tenía que realizarlo sin importar cuándo o cómo. Su carrera al margen de la ley empezó a acuñarse a una edad temprana, cuando entraba junto a sus amigos en la tienda de comestibles de su calle para robar helados y chocolates. Un día, el dueño los atrapó con las manos en las mercancías y les dio un severo correctivo, 10 azotes a cada uno y una llamada a sus familias que, llegada la hora y para honrar la tradición, añadieron unos cuantos garrotazos al trabajo del tendero. Era una desgracia para la familia que uno de sus vástagos se dedicara a la poca reputada tradición del hurto. Pero todo era susceptible de empeorar, y con el tiempo y los vicios de Occidente, la mentalidad de la gente cambió. Aceptaron la creación de una mafia hecha a medida de Tokio. No pararon ahí las andanzas del curioso muchacho, que en vez de amedrantarse por las iniciativas familiares, siguió ambicionando una vida dentro del crimen organizado. Creó una banda de mequetrefes que daba pequeños golpes a los comercios y hostelería local. Cuando hubo amasado dinero, se dedicó a la usura. Prestaba dinero a los amigos y familiares de amigos a cambio de un alto interés. Los tiempos eran duros en aquella época en la ciudad y había que hacer caja como fuera. Un amigo, desesperado por la acuciante situación económica de la familia, decidió hacer negocios con Akito y pedirle prestado 10.000 yenes. La desgracia no abandonó a la familia, y el bienintencionado muchacho quedó a merced del usurero al no poder devolver el dinero en los plazos establecidos. La reacción de Akito y su séquito no se hizo esperar. Un día, a la salida del instituto, lo esperaron en una esquina antes de llegar a su casa, lo rodearon y le dieron tal paliza que el chico necesitó meses para recuperarse. La voz corrió por el barrio y el nombre de Akito Nakamura se creó una reputación que nada más mentarlo ponía los pelos como escarpias. El éxito de la usura dio pie a la diversificación del negocio. Siguiendo los modelos occidentales, chantajeó a los restaurantes. No quería robarles
eso reportaba mucha molestia. Él quería cobrar sin trabajar. Prestaban protección a los negocios ante un peligro que no existía si se exceptuaba el de su cuadrilla. Bares, restaurantes, tiendas, peluquerías y demás negocios habían de pagar un impuesto para seguir trabajando y que su actividad se desarrollara sin mayores complicaciones. La mayoría de los comercios cumplieron vicariamente, pero una minoría se negó. Era algo inaudito en los tiempos en que estaban y desafiaban la tradición que sus antepasados habían seguido durante decenios. Este grupo de emprendedores se reunió y decidió hacer frente al ambicioso prestamista. La respuesta de Akito y sus compinches no tardó en llegar. Una noche, un grupo de enviados se presentó en un local y le prendieron fuego. El lugar quedó devastado en cuestión de minutos. Los dueños fueron apaleados, despojados de las ropas y abandonados en mitad de la calle. El mensaje llegó claro a los demás comerciantes que se habían rebelado. Al día siguiente al suceso, estaban dentro de su nómina. Capítulo 2. Era el momento de dar un paso hacia adelante. El barrio se le quedaba pequeño. Y la oportunidad vino a buscarlo una noche en una izakaya en su zona. Akito conoció a un miembro de la yakuza con rango de capitán, Junichi Inugami. Se hallaban sentados juntos en la barra del bar, degustando unos takoyakis. Las risas dieron paso a unas palabras y a una conversación que la cerveza hacía cada vez más interesante. El miembro de la mafia hizo las pertinentes pesquisas y una llamada le corroboró la reputación de la que Akito había presumido durante toda la noche. Junichi le preguntó sobre sus expectativas de futuro y Akito le contestó que su sueño desde pequeño había sido pertenecer a una organización mafiosa como la que él representaba. Junichi le explicó que su compañía siempre estaba interesada en ingresar en filas a gente cualificada, si bien tenía que contar primero con la opinión de sus superiores. Junichi lo llamó a la semana siguiente con la buena nueva de que lo habían aceptado para formar parte de la organización a través de una ceremonia que se celebraría en un local que ellos designaran. El gozo de Akito era grande, no podía dar crédito a lo que había oído. Iba a formar parte de la yakuza, lo que no estaba al alcance de muchos ciudadanos. Algo a lo que muchos como él aspiraban, pero a la que pocos accedían. Bendijo el día en que conoció a Junichi, el que logró que su sueño se convirtiera en realidad. El día de la ceremonia llegó. Un grupo de miembros de diferentes rangos de una de las familias de la yakuza, los Yamaguchi, lo esperaban en un salón grande en la parte de atrás de un restaurante de poca monta de la ciudad. Todos con trajes azules, elegantes. En el centro de la sala había una mesa de bar alta con una plataforma no más grande que un plato y una espada de samurái al lado. Uno de los miembros hizo una pequeña introducción sobre los valores de la familia Yamaguchi, sus objetivos y lo que significaba ser un guerrero. Había que darlo todo por ella, hasta la muerte si fuera necesario. Este era el primer y el último capítulo del libro de estilo. Un miembro se acercó a Akito, lo agarró de la mano y lo invitó al centro de la sala, donde se encontraban la mesita alta y la espada. El corazón se le encogió al pensar en lo que pudieran hacerle. Sabía que en todas las organizaciones criminales había un rito de iniciación, pero nunca pensó lo lejos que podían llegar. Incluso temió por su vida. El miembro de la familia colocó la mano de Akito en la mesa y le ordenó que cerrara el puño menos el dedo índice.
Con un movimiento parsimonioso cogió la espada y golpeó el dedo de Akito, que quedó medio desprendido de la mano. Un auxiliar le pasó una navaja afilada y lo invitó a que terminara el rito. La tomó y entre lágrimas y terror procedió con obediencia. Una vez terminado, el auxiliar le dio un trapo blanco para que detuviera la hemorragia. Los miembros de la familia interrumpieron con aplausos y descorcharon botellas de sake. «Para formalizar tu ingreso en nuestra familia», dijo un hombre en tono severo, «te pedimos una cosa más. En el plazo de una semana debes asesinar a un familiar tuyo. Puedes escoger a la persona, el momento y la forma, y también rechazar nuestra propuesta. Si lo haces, nunca podrás ingresar en nuestras filas. Tienes un día para pensártelo». La ceremonia terminó y Akito se marchó triste y hundido a casa. Nunca pensó que formar parte de la mafia japonesa sería de esta manera. Había rumores sobre la dureza de los ritos de iniciación y de los requisitos, pero esto era algo que se le escapaba. Capítulo 3. Pasó el día siguiente confundido, y aunque en un principio era reticente a convenir con la propuesta de la familia, su sentido práctico y malvado de la vida comenzó a ganar terreno. Se dio a la tarea de relativizar lo que le dijeron. Él no se llevaba bien con varios miembros de su familia. Además, algunos no merecían vivir por cómo se habían portado con él. Al final del día, Akito estaba convencido de que cumpliría con la obligación que le habían impuesto. A la mañana siguiente le comunicó a Junichi su disposición a cumplir con lo acordado y que en un plazo menor a una semana habría matado a un pariente. Le había dado vueltas a qué familiar elegiría. Aunque al principio le resultó difícil, pensó en varias personas que merecían terminar con sus huesos en la tumba. Se decidió por su tío Kichiro Yamaguchi, un comerciante rico y avaro al que despreciaba con todas sus fuerzas. Recibió una pistola de Junichi y se despidió. Era hora de trazar un plan para no dar con sus huesos en la cárcel. Akito pasó el día siguiente en su casa, pergeñando un plan que lo colocara ante los ojos de su nueva familia en una posición de privilegio. Estudió la vivienda de su tío, pero rechazó la idea de acometer su plan allí. Estaba bien guardada por cámaras de seguridad y un guardia apostado día y noche en las puertas de la urbanización. Lo siguió varias veces a su oficina y tras sopesarlo concienzudamente, se convenció de que lo mejor era esperarlo a la salida del trabajo por la noche. Pasó días analizando el plan hasta que llegó a la conclusión de que estaba preparado para ejecutarlo con garantías. Dejó la casa, se subió a su vehículo y se dirigió a las oficinas de su tío Kichiro. Aparcó a unas manzanas de distancia del lugar donde lo abordaría y caminó con una gorra ajustada para que ninguna cámara lo grabara. Caminó despacio, pero con determinación. Tocó la pistola para asegurarse de que estaba en el lugar adecuado y se congratuló del plan que había diseñado. La yakuza lo recibiría con los brazos abiertos. Su carrera en el crimen organizado sería meteórica. Llegó al lugar elegido para la ejecución y se colocó detrás de una furgoneta a la espera de que su tío saliera de la oficina. Los minutos pasaban y el objetivo no aparecía. Akito dudaba de su plan por momentos. La espera empezaba a ser agónica. El corazón comenzó a latir con mayor rapidez y Akito sudaba por todas partes. Los minutos pasaban. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Iba a perder la paciencia. Estuvo a punto de marcharse, pero oyó una puerta cerrarse y unos pasos que se acercaban. El corazón le latía desbocado. Miró de reojo y vio la figura de su tío acercarse. Cuando llegó a su altura, salió del escondite y se colocó delante de su tío. ¡Alto, Kichiro! Lo apuntó con el arma. ¡Sobrino! La sorpresa de Kichiro fue mayúscula al ver a Akito empuñando una pistola. ¿Necesitas dinero? Te lo daré. ¡No! Ha llegado tu hora, bastardo. ¿De qué me hablas? ¿Has perdido la razón? Soy tu tío, Kichiro. Maldito avaro, vas a morir. Akito apuntó a la cabeza para acabar con la vida de su tío. Apretó el gatillo, pero la pistola solo hizo clic. La revisó y se dio cuenta de que no tenía balas. ¿Esto qué es? ¿Una broma?, dijo el tío. El mundo se le cayó encima. Salió corriendo. No tenía palabras para describir cómo se sentía. Llamó por teléfono a Junichi para explicarle lo sucedido. Quedaron en el trastero de un bar cercano unas horas después. Akito esperó paciente a las puertas del local, escondido en el umbral de un negocio cerrado. Desde allí podía divisar las entradas al bar. La figura de su introductor a la familia Yamaguchi entró y se dirigió al bar. Akito abrió la puerta y le habló. Junichi, intenté ejecutarlo, pero la pistola estaba vacía. Pero, ¿por qué no lo comprobaste antes de llevar a cabo el asesinato? El mundo se le cayó encima cuando pensó en su error. ¿Cómo pudo ser tan poco previsor? Uno de los asistentes, un superior de Junichi, le habló. Mira, esto es lo que deberías haber hecho. Abrió el tambor de la pistola, comprobó que estaba vacío y lo cargó con 6 balas. Ahora está lleno. Esto es lo que hace un buen profesional. Sí, aprendí la lección, se lo aseguro. Demasiado tarde. Lo apuntó con la pistola a la cabeza y disparó 3 veces. ¡Pam! ¡Pam, pam! Le abrió 3 boquetes en la frente, de los que emanaban chorros de sangre. Una persona que no preveía no tenía cabida en la familia Yamaguchi. No podían permitirse el lujo de reclutar a criminales aficionados. Por ello, la yakuza mantenía una reputación impoluta. Para ingresar en ella, tenían que ser los mejores profesionales del lugar. No era el caso de Akito. Y se repetía a menudo. Jóvenes que buscaban la gloria rápida. No había atajos para el crimen. Un fallo minúsculo te llevaba a la cárcel y al desmantelamiento de la organización. Y eso era una carga dura que no se podían permitir. Que pase el siguiente. Un relato bastante duro, este último relato que os he narrado. Mirar, para mí 2 enseñanzas clarísimas. La primera, quien mal anda, mal acaba. No hay vuelta atrás. Si vas por el mal sendero, ese sendero te llevará justamente ahí, al infierno. Y la siguiente enseñanza es que no hay atajo hacia la felicidad. Si tu vida no te gusta, cámbiala, pero cámbiala siempre en positivo. No busques ningún atajo. Si realmente te tienes que sacrificar, te tendrás que sacrificar en determinados trabajos para ir subsistiendo hasta que puedas sacar a flote tus dones y talentos a la superficie para compartirlos. Así es. Y con esto hemos terminado los 3 relatos de hoy, cuentos japoneses de muerte y desolación.
y como siempre con enseñanzas. Espero que no hayáis pasado demasiado miedo, que los hayáis disfrutado y que os vaya muy bien este fin de semana. Un beso, un abrazo de luz y hasta la siguiente. Chao.